Ahora voy a hablar de las estructuras de datos. Las estructuras de datos en Python son formas de organizar y almacenar datos de manera eficiente para facilitar su acceso, manipulación y gestión de ya sea tipos de datos, que después le voy a decir objetos, ¿ya? Algunas estructuras de datos comunes en Python son las listas, diccionarios, tuplas, set y otras. Pero las más utilizadas, como sale acá, son las listas y los diccionarios. Una cualidad de las estructuras de datos es que son iterables. Es decir, podemos recorrer cada elemento que contiene esa estructura de datos. Entonces ahora voy a hablar de qué son las listas. Para crear una lista es muy simple. Solamente creo mi variable y se lo asigno a, a un doble corchete que dentro voy a contener elementos. Entonces acá yo puedo contener elementos de tipo básico enteros, char, que son caracteres. Podemos contener palabras. Acá yo digo caracteres, palabras, pero son tipos de datos str. Podemos contener booleanos, flotantes, complejos. ¿Ya? Si yo hago un print, me va a mostrar la lista. Podemos tener una colección de distintos tipos básicos en una lista. Es decir, podemos tener números. Además de números, dentro de esta misma lista podemos contener str, booleanos, flotantes, complejos. Entonces aquí yo le puse a esta variable varios, la imprimo por pantalla y me va a mostrar. Y puedo recorrer cada elemento de la lista y no me va a entregar ningún error. También podemos crear una lista utilizando esta función llamada list, y obviamente esta es una palabra reservada de Python, y le pasamos una lista. Ejecuto la celda y nos muestra hola true 5.6. ¿Podemos tener una lista de listas? Sí. Y una lista de listas son matrices. ¿Y dónde uno utiliza las matrices? Bueno, en el curso de las imágenes. ¿Ya? La imagen es una matriz que va a tener un tipo de datos. Y le vamos a querer hacer procesamiento digital, aplicar algún filtro, alguna compresión. Y eso lo contiene una lista. Una lista de listas. Entonces hago un print a matriz y me va a mostrar esto. ¿Podemos expandir nuestra lista si se repite un número? La respuesta es que sí. Eh, puede existir el caso que queramos tener una lista con varios ceros. Entonces, para no tener que ingresar manualmente todos los ceros, puedo multiplicarlo. Y luego le hago un print y me va a mostrar esto. Un control enter y ahí está. ¿Podemos sumar listas? La respuesta es que sí. Podemos sumar listas de distintos tipos de datos básicos. Por ejemplo, creo una nueva variable llamada alfanumérico que va a tener números y caracteres. ¿Qué va a ocurrir? Al sumarse es que se van a concatenar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener tipos de datos enteros y al lado se van a poner los tipos de datos str. Para crear un listado de números consecutivos se utiliza esta función llamada range. Range tiene una sintaxis que es esta. Uno le indica el inicio, o puede que no, pero cuando le indica el inicio puede poner de dónde empezar. Si no se lo indica, va a empezar siempre desde cero. Luego le ingresa el fin, de dónde quiere que termine su lista, y también los saltos. ¿Ya? En este caso, a la función le ingresé 10. ¿Esto qué quiere decir? Que va a empezar desde el 0 y va a terminar
terminar en el n-1. Es decir, 10 menos 1 sería 9. Entonces yo esto lo imprimo por pantalla y va a crear una lista que va a ir del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9. Entonces puedo convertir un string a una lista, como aparece acá. ¿Y qué va a hacer esto? Es que va a tomar cada carácter y le va a asignar un espacio aquí a la lista individual. ¿Ya? Ahora voy a explicar cómo manipular listas. Yo creé una variable myList que va a contener audio, imagen, video e AI. Recordemos que son de tipo str. Esto es importante. Podemos acceder al índice de esta lista y mostrar qué contiene ese índice. Las listas empiezan del índice 0 hasta n. En este caso, audio estaría en el índice 0, imagen en el índice 1, video en el índice 2 y AI en el índice 3. Para acceder al elemento, yo vengo con mi variable myList, abro corchete y le indico el índice. Ya, este siempre va a ser el índice, el que nunca se va a mostrar. Ya, control enter. Ahora sí, control enter y me va a mostrar audio. Puede ocurrir que tengamos una lista extensa y queramos acceder al último elemento. ¿Cómo hacemos para acceder al último elemento? Le indicamos con el menos 1. Entonces este sería el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Ya? Podemos cambiar el valor dentro de la lista por otro. Y esto lo podemos hacer porque las listas son mutables. En este caso, a myList le indico que en el último índice yo le quiero asignar ahora un nuevo valor, que sea hola. Entonces imprimo por pantalla mi variable myList y me va a mostrar que el último valor ha sido cambiado. Como pueden ver acá. Además, existe otro concepto que se llama slicing en las listas, que podemos acceder a más índices en una lista. En este caso, yo le indiqué que vaya desde el 0 hasta el índice 2. Pero si pueden ver, aparecer acá, este el 0, este el 1 y este el 2. ¿Ya? Entonces siempre recordad que toma el valor anterior del índice. Entonces te va a mostrar dos elementos, audio e imagen. Si quiero que aparezca video, tengo que indicarle hasta acá, hasta el 3, menos 1. Y ahí va a mostrar audio, imagen, video. Al igual que esa función range, que parte con inicio, final y salto, podemos hacerlo con una lista. Entonces aquí creé una lista llamada rango. Y rango es una lista que va de 0 hasta 10. ¿Ya? Y yo quiero ahora tomar los valores pares. Entonces para hacer eso, puedo indicarle que vaya desde el 0 hasta el 11 con pasos de 2. O puedo no ingresarle nada, solamente dejarlo en vacío y automáticamente Python calcula eso. ¿Ya? No hay necesidad. Entonces yo hago un control enter y me va a mostrar los números pares. Entonces si yo quiero que muestre los números impares, le digo que inicie desde el 1 y va a ir con saltos de 2. 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Ya? Eso es con la manipulación de listas, que es importante. Y también se pueden manipular los diccionarios y las tuplas, porque son iterables. Y también se pueden manipular los tipos de datos str, es decir, estos tipos de datos. Se le puede hacer lo mismo, el slicing, acceder a este carácter que sería del 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Desempaquetar listas. Esto lo menciono nomás, pero para que lo sepan. Puede que tengamos una lista con números 1, 2, 3
y queramos acceder a ciertos elementos de esta lista y se lo asignamos a otra variable. Entonces accedemos al índice 0 de la lista y se lo asignamos a esta variable primero. Lo mismo con el índice 1 y 2. Y lo mostramos por pantalla. 1, 2, 3. Esta es la forma ineficiente. ¿Ya? Hay una forma más elegante, que podemos poner todas nuestras variables en una sola línea de código y automáticamente le pasamos la lista y va a asignar los índices a estas variables. Entonces hacemos un print y nos va a mostrar 1, 2 y 3. Puede ocurrir que tengamos una lista más extensa con valores y queramos acceder únicamente a un valor, por ejemplo al primer valor, y el otro restante se lo asignamos a otra lista. Esto lo podemos hacer creando una variable print y luego le pasamos ese valor del asterisco y creamos esta variable otros. Lo igualamos a listas. Entonces print va a ser 1 y otros va a contener el otro elemento y va a ser una lista. ¿Ya? Eso con respecto a desempaquetar listas. Ahora pasamos con algo importante, iterar listas. Entonces, de nuevo, creamos una variable, mi lista, que va a contener un saludo y mi nombre. Hola, me llamo Gabriel Olmos. Entonces yo puedo recorrer los índices de mi lista e ir mostrándolo por pantalla. ¿Cómo puedo hacer eso? Con un bucle for. Acá no hay que inicializar una variable como un contador, como se hacía en otros lenguajes. Esto lo hace automático. Por eso es bueno utilizar Python, porque te simplifica el escribir código y es más fácil. ¿Ya? Entonces utilizamos esta palabra reservada for. Instanciamos ahí una variable llamada i. Utilizamos esta palabra reservada in y que i recorra mi lista. Entonces lo que va a hacer i que va a ir tomando cada elemento. ¿Ya? Luego finalizo toda esta sentencia con los dos puntos y hago un print de i y me va a mostrar: hola, me llamo Gabriel Olmos. ¿Ya? Puede que en un futuro, cuando tomen ramos de Deep Learning, Machine Learning, no sé, vean como esta sintaxis. Utilizan el underscore, el guión bajo, para recorrer variables, que después estas variables no se utilizan. ¿Ya? ¿Cómo hago para tomar el valor del índice? Bueno, eso es una pregunta. Y aquí está la respuesta. Debo calcular el largo del arreglo de lista usando la función len, que devuelve la longitud del arreglo. Luego utilizo la función range, que crea un iterable de 0 a 4. Teniendo los índices, podemos acceder a los elementos. Esto es simple, otra forma. Ya, está como medio enredado aquí la sentencia, la oración. Pero lo que quiero decir acá es que aquí yo estoy tomando el elemento. Ya, pero a mí también me gustaría tomar el índice. El índice y el elemento que contiene este carácter. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, con la función range, dentro le pasamos el len. Len es otra función que lo que hace es tomar un iterable y devolverte el largo del iterable. Entonces, esto es otra cosa. Ustedes pueden ir deconstruyendo un código para ir viendo qué está haciendo las cosas. Entonces mi lista tiene de largo 5. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 5 elementos. Entonces, len de myLista en verdad se traduce como un 5. Entonces, range va a ser 5. Entonces, lo que yo hago acá es que i ya no va a recorrer mi lista, sino que va a recorrer este iterable, que son una lista de números que va del 0 hasta el 5
y le restamos 1, que sería del 0 hasta el 4. Entonces i va a tomar 0, 1, 2, 3, 4. Y como tengo el índice, ese índice se lo puedo pasar a mi lista y me va a tomar el valor que contiene el índice. Y puedo hacer esto. Esto también lo podemos hacer de otra forma más sencilla. Python, que existe esta función enumerate, ¿ya? Y lo que hay que hacer es que le podemos pasar dos variables, el i y valor. Y me va a hacer lo mismo que arriba. Bueno, acá dice enumerate, toma un iterable y devuelve una tupla que contiene el índice y valor del iterable. Entonces, ¿qué son las tuplas? Aquí una pregunta. Bueno, es una estructura de datos, pero ¿cuál es la diferencia con las listas? Es que las tuplas son inmutables. Eso quiere decir que yo no puedo cambiar los valores que están dentro. Uno cuando los establecen quedan fijos. Si uno intenta cambiar los valores le va a dar un error. Bueno, aquí me voy a saltar esta parte, ¿ya? Cuando entre en la parte de la programación orientada a objetos, intentaré volver y explicar estas cosas. Pero después ustedes pueden ver en el GitHub que contienen qué es lo que hago acá, ¿ya? Que aquí ya se empieza a utilizar los métodos, que en verdad son funciones que tienen los objetos. Y los objetos, todo en Python es un objeto que tiene métodos y atributos, ¿ya? Pero más adelante lo voy a explicar y lo van a entender. Que igual es al principio enredado. Ahora voy a hablar de los diccionarios. Entonces en Python un diccionario es una estructura de datos que almacena pares de elementos clave y valor. Es una colección mutable, eso quiere decir que podemos cambiarlo, que no tiene orden, y ahí que permite elementos duplicados en los valores, pero no en las claves. Entonces, esta es la sintaxis para crear un diccionario. Se abre las llaves, las claves van en doble comilla o en comillas simples, pero siempre va a ser un tipo str, y luego el valor. El valor puede ser de cualquier tipo. Acá, como pueden ver, creé un diccionario que contiene nombre, que es de tipo str, Gabriel, edad, 25, artículos, y hago una lista. Chilecon, Evic. Premios, 1. Otros, y a otros le puedo también pasar un diccionario. Van a ver después a futuro que puedo contener un diccionario y dentro voy a tener una lista. Dentro de esa lista voy a tener un diccionario. Y así puedo hacer una cadena de cosas y acceder a esos elementos. Este es el diccionario, el formato JSON. Ya en JavaScript es la misma sintaxis. Entonces ejecuto esta celda, hago un print y me va a mostrar el diccionario. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo acceder a los elementos? Es muy sencillo. Pongo el nombre de mi variable, abro corchetes y le ingreso la clave. Tiene que ser con las comillas. Pueden ser comillas simples o dobles. Entonces, ejecuto la celda y me va a mostrar el contenido de esta clave. Es decir, me va a mostrar el valor. Entonces, el valor es otro diccionario. Como es otro diccionario, puedo seguir accediendo a sus valores. Entonces, bueno, control enter y me muestra Huawei. Y me arroja un str. Podemos agregar más clave valor en un diccionario. Y sí, podemos, como de esta forma. A diccionario le agrego otra clave que va a ser z y le voy a asignar hola. Y se va a agregar al final. Eso con respecto a los diccionarios. Hay más cosas, hay más detalles con respecto a los métodos y atributos. Pero eso después lo vamos a ir viendo. Las tuplas. Como mencioné anteriormente, es una colección ordenada e inmutable de elementos. ¿Ya?
Eso quiere decir que no puedo modificar su elemento. Aquí, para crear las tuplas, se utilizan los paréntesis. ¿Ya? Creo tupla es igual a, abro paréntesis, 1, 2, 3, ejecuto la celda y me va a mostrar una tupla. Podemos preguntarle el tipo y es de tipo tupla. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera cambiar los elementos de la tupla, me va a dar un error. Entonces, ¿cómo hacíamos para cambiar un elemento en una lista? Por ejemplo, al elemento del índice 0, quiero agregarle ahora el 4. Y me va a arrojar un error. ¿Ya? Yo no puedo cambiar los elementos de una tupla. Y acá yo dejo una pregunta. ¿Realmente se utilizan las tuplas? Esa es una buena pregunta porque normalmente yo cuando empecé a programar Python lo que más utilizaba eran listas y diccionarios. Bueno, más adelante con el tiempo sí se utilizan las tuplas. Por ejemplo, en las bases de datos, cuando uno quiere almacenar cosas, para evitar que por error se cambien elementos, se utilizan las tuplas. ¿Ya? Después ustedes pueden seguir revisando más detalles, si quieren seguir aprendiendo más cosas. Recordemos que podemos convertir una tupla a una lista a una tupla, y así sucesivamente, ¿ya? Pero no voy a entrar en tantos detalles para no ser tan tediosa esta ayudantía y enseñarles lo más esencial. Y por último están los sets, ¿ya? En Python, un conjunto, que serían los sets, es una colección ordenada y mutable de elementos únicos. Para crear los sets se utilizan estas llaves, que igual que los diccionarios, pero se les pasa los elementos. Los sets se utilizan en esta lógica como de unión. Ustedes pueden revisar con más detalle los sets, pero yo realmente nunca he utilizado esto. Pero se los menciono, ¿ya? Y se los dejo ahí. Eso con respecto a la parte de estructura de datos. Estas van a ser las más utilizadas, yo creo, en el curso, lista y diccionario.